Hola, ¿eso es un freak show? ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en una noche de freak show con nuestro amigo Pedro, Vico Vicente. y comiendo palomitas. Y bueno, pues Y esta Laura. noche promete ser un poco triste, ¿no? Esta semana pudimos ver Los autores difieren en eso. o ser testigos, yo creo que también del cierre de un ciclo, Eso sí. del cierre de muchas cosas, El fin de una era. del fin de una era, Si lloramos, cálmense. que no les sorprenda. también. Entonces, pues esta semana vivimos, yo creo que una de las noticias más tristes de nuestras vidas, que fue la pérdida del gran Stan Lee. Y bueno, pues ¿cómo lo vivieron ustedes, chicos? Perdón. Creo que los sentimentales. El duelo sigue. ¿A poco De no hecho, te seguimos pega? de negro porque La todavía... neta, ¿no? O sea, sí. Por eso vienes de negro con tu calavera. Güey, yo siempre ¿no? vengo de negro, sí, siempre traigo mi Punisher también. Vienes No, con- o sea, me refiero a que no es que me pegue así, ay, sufro. No, Bueno, pues, o sea, yo sí tengo que decirles que, por ejemplo, yo Pues, estaba en digan. otro lugar y me hablaron y me dijeron, pero parecía que se había muerto mi abuelito, ¿no? Porque yo creo que recibí como 5 llamadas así de, Laura, es que se murió Stan Lee. Y pero hasta me sacó de onda y dije, ¿Stan Lee cómo? ¿Se murió cómo? Entonces, la verdad, digo, yo no, bueno, sí tuve mis abuelos, pero ya un poquito más chica y a lo mejor no, pues No una viste tanto noticia así impacto. como de, ajá, con tanto impacto. Entonces cuando me dicen esto, pues la verdad yo dije, no, bueno, lo primero que pensé fue sí, que se cerró, pues aquí una época, ¿no? Creo que es importante lo que dices porque, aunque no seamos cercanos a este tipo de autores o Ujú. famosos, porque igual te puede pasar con un cantante, te puede pasar con, Ay, sí. con un pintor, con, Ay, sí, con chido. alguien que admira su trabajo, su obra. O sea, Claro, aunque a claro. lo mejor este señor nunca supo que existíamos, individualmente, obviamente, porque Claro. siempre quiso según a su legión de fans, pues tú sí te sentías cercano a él por las enseñanzas que te da, ¿no? Si algo tenía Stan Lee con su obra pues es que nos creó moralmente más que en la escuela, ¿no? Sí. O sea, tan simple como Spider-Man. Pero es que aparte era interesante ver que, o sea, gente que ni siquiera era afín a los cómics, ¿no? Hasta se subían también a esa situación, ¿no? Así, no, es que en el cameo de la película tal, o hasta, no sé, ya todo el mundo Lo conocía. y hasta casi 2 días de trending topic Stan Lee en Twitter. Claro, claro. Algo Que hasta muy salió, cañón. ya salieron hasta videos, ¿no? Que te sacan los mejores cameos o los cameos completos de Stan Lee en todo el universo. O las Marvel, figuras, ya como salieron, dicen, ¿no? las Que figuras. también ya, o sea, ya, ahora sí que muerto, ahora todo. Ya lo quieren vender todos. Toda la mercadotecnia que va a venir. Entonces, eso es lo triste, ¿no? O la parte como... Pues más bien así hay buitres para todo, ¿no? Entonces, Tristemente. esa es la palabra tal cual. Es hay un buitre buitres. el que yo tengo esta firma de Stan Lee y es momento de venderla, ¿no? Lo que pasó No con tengo el, esta perdón, tal figura. vez el ejemplo no es tan tonto, pero lo que pasó con el libro de Rabia de Stephen King. Antes de que Stephen King declarara que ese libro ya no lo iba a publicar y la chingada, ese libro valía una madre. Ahorita lo buscas y está arriba de $1,000. Bueno, dices, no es te absurdo. vayas tan lejos. Hace 3-4 podcasts que hablamos del Batman Damned. Ujú, Que ujú. también por alguna cuestión es algo que ya no va a estar al alcance y todo el mundo le da el precio que se le da su regalada gana, ¿no? Exacto. Y eso estamos viendo ahorita con la situación de Stan Lee. Y te digo, y lo mismo pasa con otros autores, ¿no? O sea, simplemente la gente cree que como la obra ya no es el autor físicamente, pues la gente lo va a buscar. Claro. Y eso provoca que se especule con el precio o se juegue con el precio y se eleven los costos de una manera a veces desproporcionada. Digo, yo entiendo, o sea, la verdad, yo soy la otra parte. Porque digo, a mí que digas, ay, me pegó mucho, pues no, porque lamentablemente ya lo veíamos venir. El hombre tiene 90 años, bueno, tenía 90 años. Ya venía de 2 o 3 años sufriendo problemas con pulmonía y neumonías y había suspendido hasta visitas y hasta entrevistas por esa situación de la salud, ¿no? Digo, ya lo veíamos venir, ya no era algo que sorprendía. Pues a mí que digas, ay, es que me pegó, pues no, sí sientes feo porque dices, bueno, pues sí, ¿quién es? Ese Stan Lee es un personaje que creó muchos íconos, que nos formó sin querer de una forma indirecta, de muchas maneras, como acabas de decir, con Spider-Man y otros personajes, ¿no? Pero también hay que centrarlo y hay que aterrizar también y ser muy cierto. El sujeto tenía ya años que no escribía nada. O sea, él se dedicaba a entrevistar, a los cameos, de eso ya vivía el hombre. Inclusive hubo un tiempo en que se rumoró que lo explotaban, que porque los cameos, que el hombre ya estaba muy cansado y por su edad. O sea, todo este tipo de cosas fueron No se lamentablemente... rumoró, realmente él les pidió a su agente
porque era un tipo que también ya lo llevaba a todas las Y convenciones. ya, espérense, está cansado el Ya hombre. había, de hecho, ocasiones en que el señor, ya para firmar, alguien lo ayudaba para poner su firma. Porque Entonces, sí, imagínate ya ya el agotamiento estaba físico que traía, cansado. ¿no? Y Entonces, aparte, desde que murió su esposa el año pasado, Sí. pues, le dio el down. Sí, le pegó duro la pérdida de su pareja, ¿no? Entonces, agrégale eso, que tiene 90 años, toda esa situación, ese estrés, pues perdón, pero ya se ve venir. Tristemente se ve venir. Bueno, que se vea venir, güey, pues, como dijeron nosotros, todos vamos a morir. Ah, ¿no? indudable. O sea, pero al fin de cuentas, el impacto te causa Sí, claro. Yo por creo que la fue persona que es. como el tipo cuando se murió Walt Disney, ¿no? O sea, fue así como esa situación de, ay, ¿cómo lloro, no? O sea, Pero él no está sé. congelado, ¿no? Lo A van lo a mejor está hecho revivir. paleta. Su cabeza. Anda chupale. Pues Stanley también lo hubiera hecho. ¡No mames! El Walt Disney hizo Capitán América. Oh. Se apuntan los universos, ve, lo sabía. Ni Lo compró hicieron. Marvel, desde que lo compró Disney, Marvel. sí. O sea, ya. Por eso es el Capitán América. ¡Oh, por Dios! Pero sí, indudablemente, pues sí. Ahí sí, para que veas, estoy de acuerdo. Tenemos un antes y un después. Ha acabado toda una era. Ya no vamos a ver a Stan Lee en sus eternos cameos, que la verdad eran muy agradables. A mí me Bueno, gustaban mucho sus todavía cameos. en Avengers 4. ¿no? Se dejó 2 grabados. Dejó, pero de ahí en fuera. Para Capitana Marvel y Avengers 4. De ahí en fuera se ¿Quién acabaron. sabe si para Spider-Man Homecoming 2? ¿Quién Bueno, sabe? Sí, es allá. Spider-Man Far From Home, ¿no? Ujú. La nueva. ¿Quién sabe si habrá grabado ¿Quién eso? sabe? O a lo mejor van a utilizar esta tecnología que usaron en Star Wars. Y para que ¿no? veas, a mí me va a pegar Digital. más porque lo voy a extrañar más en ese tipo de cameos. O sea, yo sí lo extrañaría en los cameos. Así, pues ya van a venir Pinche los de Marvel. Villanelón. Y ya no. Pues porque no leía, yo no escribía. O sea, tampoco es que dijeras, güey, acaba de publicar nuevo el cómic de mira, Stan es que- Lee. Hay algo que ahorita, bueno, eso es broma, pero es cierto. O sea, hay mucha gente que le llora, pero jamás ha leído nada de Stan Lee. Pero eso no te exime de que su obra te haya tocado, Ah, no, indudable, indudable. ¿no? De eso O no sea, hay Todos discusión. tuvimos en algún momento que Sí, ver por con Claro, supuesto. o sea, tan simple, o sea, ¿cuántas historias? Las películas de Sam Raimi son reflejo del trabajo de Stan Lee en los cómics, Así es. ¿no? Tan simple. Entonces, si tuviste las películas de Sam Raimi de Spider-Man, pues ya te tocó el gran poder, la responsabilidad, bla, 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 ¿no? Las cuestiones morales que tiene Peter Parker, pues te reflejas. No, pues los Cuatro incluso Fantásticos. y la El situación diseño, de la el diseño familia. del personaje de Spider-Man, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Creo que es el más icónico de las creaciones que tuvo Stan Lee. El más personal, ¿no? Sí, exacto. Y también, de hecho, es como la carta de presentación de Marvel, ¿no? Es como lo que también platicábamos de que Mickey Mouse es la carta también de presentación de Disney. Y bueno, ¿qué es Spider-Man? Pues es el chico común y corriente Ujú. que tiene problemas personales, de dinero, en la escuela, con sus novias, bueno. Cuando eran sus inicios, por supuesto. Ajá, sí, o sea, y eso es como que lo que yo recuerdo mucho, porque a mí me tocó la época de que estaba yo adolescente cuando leía estas Ya historias, estaban ¿no? los cómics, no manches, ya tienen un chingo. Pues sí, pues, bueno, de hecho ni era adolescente, estaba yo en la primaria terminando No, cuando ya los existían. trajeron. O sea, Ese cuando, es el- cuando llegaron aquí a publicarlo, estaba publicando novedades. Y estaba, ya lo había publicado aquí otras editoriales, creo que Magdivision, no sé Sí, qué, no, antes, la ¿no? prensa La y que todo sí. eso. Pero cuando yo los empecé a coleccionar y Ya fue con novedades. ya era con novedades. Y bueno, yo estaba en la primaria y me tocó toda esta cuestión de cambio de la primaria a la secundaria, leer los problemas que tenía Peter Parker como persona y las emocionantes aventuras que tenía como el Hombre Araña. Entonces, para mí, en mi caso, sí fue muy importante en mi desarrollo personal, y eso no lo estoy diciendo así para, ay, porque Claro, ya murió no, Stan Lee. pero por ejemplo, ajá. Y son este tipo de detalles, ¿no? Porque a mí sí me formó de alguna forma lo que las historias de Stan Lee, ¿no? Ujú. Y sobre todo, básicamente de Spider-Man. Y también, después, también estaban los Cuatro Fantásticos, que también son Ujú. parte de Eso de iba las a decir. creaciones de él. Incluso Daredevil, que, bueno, a lo mejor no tiene tanto que ver, pero todo el legado de Stan Lee alrededor de los otros personajes, que a lo mejor no los creo como tal él, pero sí tienen como la marca de Casa Marvel, ¿no? Que son personas comunes y corrientes que a lo mejor son muy cercanas a nosotros, ¿no? Que por algún azar en este caso la radioactividad, tenían poderes, ¿no? Lo que les pasó a los Cuatro Fantásticos, lo que le pasó a Daredevil, el Hombre Araña, incluso los hombres X, que sobre todo son los que también más representativos de todo esto, ¿no?
que como que la parte del superhéroe es como extra, ¿no? Creo que lo importante es el personaje, lo humano o lo cotidiano, ¿no? Es que ese es el clavo justamente, algo que platicaba con Laura en la tarde. Digo, Ujú. es que yo creo que el mayor mérito de Stan Lee con este universo Marvel es haber humanizado a los superhéroes y darles problemas cotidianos y que te reflejaras con ellos. Ujú. Es lo que tiene Stan Lee, porque cuando él los creó en la época de plata de los cómics, o sea, Superman movía planetas. O sea, era imposible que te reflejaras con Superman, ¿no? Que te relacionaras. Batman pues, es un güey que tiene el varo del mundo, entonces pues tampoco hay alguna cuestión Y ahí, como ¿no? dices, y del otro lado ves al superhéroe cosiendo su traje, Ajá, pagando a ver cómo paga la renta, renta. sufriendo porque no tiene para ni los pasajes. O sea, Y eso, que tiene un obvio. examen, ¿no? O sea, cosas por el Ujú. estilo. Aparte de todo. Ajá. O que tiene la situación, la típica del adolescente de que me gusta la chica, pero no me pela porque soy nerd. Y todo ese tipo de No, situaciones. y que por tenía. ejemplo, ¿Cómo no te los- vas a reflejar con eso? lo- Digo, en general, todos los frikis, ¿no? O sea, todos, no nada más tú. y los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que eran una familia, que no necesitaban una personalidad alterna, sino que eran los Cuatro Fantásticos. Y ya sabías que el Mr. Fantástico es Red Richards. Sí, no había la mujer entidades invisible. ocultas. Ajá. Que inclusive Con así te ellos. lo vendían a los fantásticos, ¿no? Como los primeros primera- superhéroes. la primera familia de aparte que era la superhéroes. primera familia de superhéroes, y eran los superhéroes que no escondían su identidad Ajá. secreta. Digo, la mole no habría forma, ¿no? Pero los demás sí. No, pero te digo, son ese tipo de detalles que como que lo acercan más a nosotros. Y bueno, en mi caso soy más Marvel que DC, que también, o sea, sí hay, los personajes de DC sí hay muchos que me fascinan, ¿no? Ahí está, afuera de los clásicos está Miracle Man, ¿no? Que es en este caso también creación de Jack Kirby, que también tiene que ver con Stan Lee, ¿no? Ah, pero ahorita abordamos la historia de Jack Kirby. Ujú. Pero pues Stan Lee, digo, sí muere y pues realmente sí es digo, como persona y en mi caso sí lo resiento porque es alguien que de alguna forma sí forma parte de mi vida. Digo, no es ni un pariente, ni siquiera lo llegué a conocer en persona. Pero creo que lo importante aquí es la obra que él creó, Ujú. la que me llegó a mí y que me influencia en una etapa muy importante de mi vida, que es niñez, adolescencia. Que pues también me hace decidir por querer crear cosas, ¿no? O sea, ya sea escribir o incluso Sí, la creatividad. dibujar, ¿no? O sea, es la cuestión que de alguna forma es lo que me acerca a Stan Lee. Que digo, no lo conocí y digo, así como yo, hay miles, millones de personas que no creo que lo hayan llegado a conocer personalmente, pero les impacta, o sea. Bueno, pero perdón que te interrumpa, pero te lo hubieras conocido personalmente, porque yo sí lo conocí en el 94, Ujú. 96, perdón que vino a la Conque. O sea, platicabas con él un Sí, 10 segundos, sí. hola, bye, mi firma, gracias, ¿no? O sea, te dejaba una satisfacción personal, Sí. eso sí, Sí. pero tampoco era como de, es porque yo lo conozco, tengo más autoridad que tú. No. Es mi amigo. Es mi amigo, mi amigo está ahí. O sea, el pobre hombre ni No. siquiera se acordaría ya de Sí, nadie, claro, ¿no? La obviamente, cantidad ¿no? masiva que tenía No, que y la cantidad de hablar. memes que salieron de Sí, gente sí, que sí. decían, tengo mi foto con Stan Lee y es de un viejito. No, claro, o sea, era más famoso que el tío Gamboín ya, ¿no? O sea, Sí, no. tenía más seguidores que el tío Gamboín sobrinos. Pues sí, y es el alcance que tiene y lo maravilloso de los creadores y sus creaciones, ¿no? Que llegan a personas que jamás en su vida iba a conocer Stan Lee, ¿no? Pero él como no iba a saber que, por ejemplo, yo existo, ¿no? No, y aparte el señor tenía un carisma bien canijo, ¿no? O sea, creo que es parte de la magia que envolvía a Stan Lee, es que más allá de que digas, es un creador de un universo Marvel, ¿no? Ujú. Sí o no, sea creador o co-creador, que ahorita lo vamos a hablar, Ajá. era su sencillez, o sea, alguien que siempre fue muy sencillo. O sea, lo veías y se vestía como el típico abuelito si quieres, ¿no? Con sus kakis, su suétercito. Pues el sentido, ¿no? Eso es O lo sea, que de repente nos reflejaba, porque con se estilo. decían unas cosas que cuando Bueno, él pero es era que- el productor y él digo- era ya el cabeza de Marvel en su época, se decían unas cosas que el tipo sí era sumamente complicado trabajar con él. Se decía, ay, no me consta a mí, por supuesto, estos son rumores que se corren. Nunca, no, yo no trabajé ahí como para decir, ay, sí, pues sí me consta. Pues no. nada más Pero faltó se corrían que le hicieran demandas por acoso sexual. casi, o sea, casi, ¿no? Sí, Faltaría Bueno, eso. pues hubo el año pasado con unas Bueno, enfermeras. con unas ¿no? enfermeras. Pero que nunca. Que no pasó. No. Ajá. Es que digo, todo eso pues, lo Pues lo abarca. se comentaba en Ujú. sus épocas que el hombre, cuando él era cabeza de Marvel como tal, y se administraba y todo, que era un tirano. Bueno, llegándole él casi, no administraba, él era un editor, pero él nunca fue así como poder de presidente en Sí, Marvel. claro, O sea, sí, sí, jamás. sí, Él, sí, sí. él más bien fue como un título ¿Honorario? honorario, como una mascota Nobiliario. de alguna forma, ¿no? Era la mascota de Marvel, porque todo el mundo tenía referencia a él.
Incluso cuando él ya no escribía cómics, escribía las cartas y respondía a la gente en los mismos O cómics, su ¿no? nombre, su mismo nombre para que dijera el cómic. Stan Lee presenta el cómic tal, ¿no? Pues de Pero hecho, la época en su que nombre se era perdió se peleó de alguna forma con Marvel, que lo hicieron a un lado y se fue con DC, ¿no? Que tiene esta época de reimaginando a... Pues no es que se pelearan, más bien. Yo creo que fue un distanciamiento de él mismo por hacer otro tipo de proyectos. Porque incluso sacó otra editorial que se llama Pow Entertainment y o sea, era una Sí. cosa para hacer multimedia y jamás funcionó. No, furuló. Entonces su nicho es Stan Lee en Marvel. O sea, Ujú. sácalo de Marvel. Tanto es así que tuviste que meterlo en las películas de Marvel ahorita para que otra vez la gente estuviera hablando de Stan Lee, Ujú, ¿no? ujú. Porque él en su historia, pues él es hijo de inmigrantes, nació en los años 20. Ujú. Él comenzó trabajando en la compañía Timely, que es el nombre anterior a Marvel. Y era de su primo, Richard Goodwin, creo que En se el llamaba. 22, No recuerdo Ya, su nombre. casi como mandadero, Ajá. ¿no? Y sí, él era el Ujú. Office Boy. Ajá. ¿No? Entonces, poco a poco la editorial fue escalando, le dieron chance de escribir. Hasta que viene la era del macartismo en los 50, cuando se cancelan varios títulos. La prohibición Marvel estuvo, estaba a la punto de. censura. Bueno, Timely estuvo a punto de tronar. Sí. Cambia el nombre a Marvel. Y Stan le dice: bueno, pues yo quiero crear personajes también, ¿no? Dame chance, vamos a ver si rescatamos esto creando nuevos personajes. Se junta con Steve Ditko, se junta con Jack Kirby, otros dibujantes que estaban trabajando en Marvel, que al final cuando eran empleados, como tú dices, ¿no? O sea, eran empleados que estaban en Marvel Claro. Comics ya, y crean a todos estos personajes. Que, nada más un pequeño paréntesis en eso que estás diciendo. Porque me acuerdo que una entrevista que le estaban haciendo él a Stan Lee en una ocasión, lo que no recuerdo si era en una convención o era una entrevista general. Pero el punto le preguntaban que qué onda con el Hombre Araña, por qué hacía el Hombre Araña y por qué dibujaba el Hombre Araña. Y él contestaba, pues porque me pagaban. O sea, mucha gente se quedó así como, se rió por supuesto, pero otros se quedaron así como queriendo decir, no, pues es que la ideología, que querían como el sueño guajiro que ahí sacara, ¿no? Como el gurú que Stan Lee les dijera. Y esa sencillez de él contestar de, pues, ¿por qué lo hacía? Pues porque Pero me su pagaban. chamba, ajá. A mí se me hizo genial por esto que ahorita Sí, estás bueno, comentando. y también decía que era porque pues, lo que le interesaba era entretener y obviamente ese negocio. Sí, Pues sí, claro. Lo llegó a decir en esa convención donde lo conocieron ustedes, ¿no? En la Conquer, sí. Que Pues era pues, un al final de negocio. cuentas es porque pues, es dinero. O sea, prácticamente es dinero, me pagan y estoy ganando eso, pues está bien, adelante, le sigo. Pero al final de cuentas, digo, porque esa entrevista, esa pregunta era así como que querían oírlo como si fuera el gurú, él, ¿no? Como que quería Algo dar- mítico, ¿no? Ajá, y el tipo contestó con la sencilla, pues porque me pagan. O sea, por eso lo hago, ¿no? Y digo que la persona que hizo la entrevista se quedó así con cara de... se le rompió el momento del corazón. Ese es el problema cuando hacemos romanticismo de una historia que Exacto. te cuentan tantas veces que ya la veneras, ¿no? Entonces, no, güey, el mundo real es esto. Y era un empleado, trabajaba en una editorial, le pagaban por hacer su chamba. Claro. Que la disfrutara es otra cosa, pero era su trabajo, crear Y que, personajes, ¿no? su trabajo trascendió a tantos niveles que ha influenciado a muchas situaciones, muchas personas, nos ha influenciado, nos ha tocado en nuestras vidas diferentes cómics por diferentes razones. Eso también es maravilloso, ¿no? Es increíble. Por eso, por ese lado, por esa parte, digo, bueno, pues sí, duele que se haya ido porque exactamente tuviste como interacción. Como bien dijiste tú en un momento, ¿no? Una forma de crianza que me dio a través de las lecturas, de lo que tuve con él, e inclusive algunas enseñanzas que tal vez las tuve mejor con los cómics que en otros lados. Pues ese es sin embargo, ese es lo que por lo menos dices, ay güey, pues que se murió Stan Lee, pues No, sintieras, por ¿no? ejemplo, te que dices eso de la enseñanza, yo por ejemplo me interesaba por cosas científicas a partir de lo que veía en los cómics. Exacto. Porque de pronto había que decía que el Spider-Man agarraba su telaraña y hacía que la conducción de la electricidad y todo eso que con los Cuatro Fantásticos, Ajá, o sea, que se todo metían eso, toda sí, la entonces- parte de la ciencia. entonces, que ah, era- corta eso. Corte A, Vico de niño haciendo el tenedor de... Sí, no, el el tenedor. porque nada de ¡Funcionará todo! Y nada más la luz. Pero ¿Qué sí, aprendimos hoy? Pero digo, o sea, de pronto había cosas que te llevaban del cómic hacia Sí, los, claro. los libros, Sí, ¿no? por Y a supuesto. cuestionar muchas cosas en la escuela que no te enseñan. Bueno, ¿y por qué pasa esto? A mí, por ejemplo, rápido, así un brevario, a mí los Cuatro Fantásticos me arrojaron a la lectura de ciencia ficción dura. O sea, Salieron de los cómics y órale, salían, cabrón, órale, a ver. la chingada. No, por esta parte que decías, porque hubo una época de los Cuatro Fantásticos que era toda muy tecnología, de ciencia, de explicarte Sí. los experimentos y las creaciones y los universos que andaba descubriendo Richard. De repente, cabrón, empecé a conocer yo ese tipo de lectura y eso me orilló a conseguir literatura de ciencia ficción como... Asimov. 2001, ¿no? Asimov, o sea, a mí me arrimó hacia la lectura en ese aspecto, ¿no? De la ciencia. A mí también, por ejemplo, Stan Lee tiene en los principios también tenía sus historias de terror. Sí, también tuvo También tenía algunos. Sí, sí. cosas y se estaban como casi como de onda de la dimensión desconocida.
Estaban buenas, había unas Ujú. cosas Pues buenas. es que eso era lo que hacía Timely, ¿no? Ujú, O sea, ujú. historias de Era romance, como historias Paul. de terror, historias de Era un vaqueros, poco. de todo. O sea, Ujú. ellos hicieron superhéroes, más bien regresando a los superhéroes cuando empezaron Fantastic Four. Ujú, Recuerda ujú. que en Timely ya existía el Capitán América, ya existía Ya. Namor, pero los mantuvieron en la congeladora después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Stan Lee los regresa Así con es. los Avengers, Sí, sí. es lo que él tenía. Pero bueno, ahora sí, ya metiéndonos en esos detalles de colaboraciones con sus coautores, que acá Víctor estamos platicando que no le gusta el concepto de coautor. Digo que no hay que dar todo el mérito a Stan Lee, porque sí, No, ser una indudable, persona de indudable. mucho peso y muy importante para el cómic, para el Pero no lo hizo entretenimiento, solo. pues no lo hizo solo, ¿no? Pero también era una época en esos años cuando no le daba escrito a los autores. O sea, Así simplemente los creadores de Superman, ¿cuántos años batallaron para tener su crédito como creadores? No, y de hecho ya está de muertos. La familia es la que Hasta, peleó sí, con. La claro. familia que peleó por los derechos de creación, pues. De autoría. Entonces sí son muchas cosas así que van pesando. Y ahorita su colaboración con Jack Kirby es la más famosa, Así es. ¿no? Porque hizo un chorro de cosas. Hizo los Fantastic Four, hizo Thor. Y de ahí, eso también platicando, es que realmente si tú ves ya en esta época, X-Men. X-Men, en esta época comparas los trabajos que hicieron después, cada uno por su lado, y dices, pues yo creo que Thor tiene mucho más peso de Jack Kirby Sí, por supuesto. que de Que Stan de Lee. Stan Lee. Pero Stan Lee fue el que te quitó el concepto de un dios y lo realizó como un humano con Don Blake. Ajá, así es, así ¿No? es. Porque eso también estamos platicando sobre cómo este alter ego humano pues tenía el problema de que estaba un bastón para poderse mover, claro. se enamoraba de la enfermera que curiosamente ella quería con Thor. Ujú. Entonces el dilema del triángulo amoroso, ¿no? Que siempre hay en Claro. los cómics, es muy, muy Y común. aterrizar, como dices, al dios, aterrizarlo a una Ajá. parte humana, ¿no? Y lo mismo ves si ahorita checas todas las historias de Fantastic Four, o sea, el concepto de Galactus, dices, güey, esto huele a Jack Kirby, Sí, de aquí a donde pero tú de aquí a donde quieras, quieras, ¿no? exacto. Pero el que hiciera los personajes tan humanos es el sello de Stan Lee. Exacto, esa es la parte esa es la genialidad que tuvo Stan Sí, Lee, ¿no? claro. El aterrizarlos, el ponerlos de una forma urbana, decirte, sí, tendrán toda esta parte de fantasía, pero también tiene esta parte que nos acerca a todos nosotros, o sea, que sí sufres tú, como decíamos, ¿no? Que sufres por bullying, que sufres por violencia en las pandillas con los Cuatro Fantásticos y la famosísima pandilla de la calle Jansen, que siempre se querían madrear con la mole, aunque sabían que iban a perder, pero siempre querían ahí romperse las muelas, que para mí esa parte esos cómics eran inolvidables, ¿no? Son geniales. Como dices, es esta diferencia entre el trabajo entre Jack Kirby, que te daba este mundo de fantasía, este mundo fantástico más allá, muy al cuarto mundo, pero Stan Lee te decía, ok, tenemos esto, pero vamos a aterrizarlo a lo humano, ¿no? A que se vuelva más como para nosotros, más cotidiano. No quiero usar la palabra urbano, pero bueno, más urbana la cuestión, aunque tengan partes cósmicas, ¿no? Más humano, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la parte que dices, bueno, pues sí se nota. Pero también esto se deriva a la forma de trabajar en Marvel en esos años. Así es. Porque lo que Stan Lee implementó en su editorial, porque era su editorial, Sí. que era el editor en jefe, era ¿saben qué, güeyes? Se me ocurrió esta idea, ¿no? Como le conté a su ya, ¿no? O sea, quiero que los Fantastic Four se peleen con el Doctor Doom aquí a la vuelta de la plaza, ¿no? Ujú. Va, sale Jack Kirby, escribe ahí, lo dibuja, ya Échatelo. se iba. Y Bien. se iba con otro escritor y le contaba otra historia de Spider-Man, Steve Ditko, por ejemplo. Órale, ¿no? dale. Entonces Jack Kirby se aventaba sus veintitantas páginas, creando una historia en trama, panel por panel, ¿no? Claro. Ya se las daban a Stanley y él se encarga de rellenar los globitos de texto, Ujú, ¿no? Ah, ujú. mira, pues aquí la mole dice, es hora de golpear. Ah, sí, es hora de golpear. Ya lo ponía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, también estos dibujantes tienen el peso como narradores Claro. y creadores, Claro. ¿no? Pero la semilla, Sí, pues sí era de Stan por Lee. eso decía que de pronto a mí me chocaba un poquito eso, porque era como demeritar un poquito el trabajo de Stan Lee, pero tienes razón. Pero sí, yo sentía que, por ejemplo, la idea era principalmente de Stan Lee, ¿no? Como lo que habíamos dicho, ¿no? Yo se me ocurre un muchacho que se trepa por las paredes y que va a ser el hombre mosquito, como habíamos dicho, ¿no? Un mosquito. Pero que a final de cuentas lo cambio y lo hago en hombre araña. Sí, ok, esa es mi idea. Se la doy en este caso a Steve Ditko, pero creo que también se la dio primero a Jack Kirby, pero no le gustó. Bueno, sí, no le gustó el dibujo que hizo, Ujú. el diseño. No le gustó, entonces dijo, "No, bueno, mira, vamos a ver con Steve Ditko", y también se lo da, y entonces él es el quien desarrolla ahora sí que la presencia visual, ¿no? Ajá. Todo lo que es lo que ya iba a llegar al público, pero la bronca es eso, ¿no? Que también estamos hablando de que eran como maquiladores, por decirlo de esa forma, ¿no? O sea, yo tengo mi idea y te la doy a que tú la lleves a cabo, pero esa semilla, como tú dices, la original es parte de más de Stan Lee que de los demás. Ujú. Los demás sí le ponen ya después en el aspecto ya de cómo
lo estamos presentando al público, ¿no? Y sí, como tú dices, con Jack Kirby, cuando lo que dice Pedro también de que los Cuatro Fantásticos, bueno, tienen como la directiva de Stan Lee, pero ellos ya desarrollan todo lo demás. Ahí sí yo sí acepto lo de la co-creación, pero en el concepto inicial es más de Stan Lee. Digo, no nos vamos a pelear por eso. El valor Pues está que sí ahí. llegaron a Ya se pelearse, pelearon ellos. Ya se pelearon ellos. Sí, no, se odiaron exactamente. después. O sea, pero es poner un poquito más en claro esas cuestiones, porque estamos en una época que todo es lo políticamente correcto y que, es que no podemos decir que esto porque se van a ofender. No, o Pues sea, que se ofendan, es que- chinga, y es que pinches así- chillones. es que era decirle, en la época, Stan Lee decía, yo tengo esta idea, quiero que tú, Pedro, me dibujes así, 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 hagas esto. Pero era como más en ese aspecto, porque la idea no nació con Escéptico o con Jack Kirby, ¿no? Ellos ayudaron, sí, pero como que, digo, a lo mejor ese es por lo que a mí no me gusta mucho escuchar co-creador, ¿no? Pero Muy respetable, pero a mí sí no se me hace. A mí sí se me hace una forma muy correcta de decir, pues, co-creador, porque al final de cuentas, ok, tú metes la idea, pero el que planteó y que plasmó esa idea y que pudo manifestarla de una forma tal cual, fui yo. Sí, por eso. O sea, los dos somos creadores, es cierto. Ahí dices, es que se fue el lado más peso hacia Stan Lee. Pues bueno, ya son cuestiones que no nos corresponden a nosotros. Por Pero, eso por digo, ejemplo, a mí sí me digas, al final co-creador, de cuentas, pues sí, está bien. Bueno, la neta. eso es como un ejemplo reciente, para que lo aterricemos, con Deadpool. Exacto. Rob Liefeld crea Deadpool, Ujú. pero se basa en Deathstroke de DC. Así es. Entonces el güey se le olvida que estaba un escritor haciendo esa historia de X Factor donde aparece Deadpool. O sea, a lo Así mejor es. tú, güey, dices, yo quiero un personaje que sea así, un asesino de rojo, bla, 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 bla. Este güey lo escribe y ahora Liefeld dice, no, pues es que es mío, yo lo creé. Y sin embargo, el que tú ves en las películas ni siquiera es ese Deadpool. No. Porque su Deadpool no era ni chistoso, ni era un mamón. O sea, Era un mercenario, era un mercenario mal tal pedo, cual, sí, ajá. sí. Y ahorita es un tipo gracioso en el cine que la gente lo ama. Sí, Pero realmente, ahí Y dices, actualmente ya sus cómo cómics son se así. derivó su obra original. Sí, ¿no? así es. Ajá. Y lo mismo que puede pasar con las obras de Stan Lee. Un ejemplo tan fácil. Cuando él hizo Daredevil no tuvo tanto impacto. Así o sea, es. su sorpresa es que era un héroe ciego. Sí. Ujú. Pues ese fue el... Pero Es hasta que que- eran los elementos que eran característicos de la Marvel, o sea, Ajá. esos detalles que te acercaban más, ay, es que ciego, no sé. Pero por la Daredevil identidad, no pegó, Pero siempre fue 20 mediocre. años después lo agarra Frank Miller, güey, Y lo y te lo hace bien chingón. Exacto. Y es lo que la gente te admira de Daredevil, por ejemplo, ¿no? ahí, por ejemplo, entonces dices, bueno, entonces, ¿cómo pones a Frank Miller? ¿Un co-creador? No, o simplemente- Frank Miller lo pones como alguien que llegó ahí y lo hizo chingón. O sea, no le puedes dar el mérito Exacto, de Daredevil. exacto. Pero regresamos al punto de hace rato. La semilla es de Stan Lee, güey. Así O es. sea, No, y él aparte- dijo, es un héroe ciego, tal, güey. A ver qué haces con él. Que, Pero fue, es que, que- que es que- siempre fue un personaje mediocre, ¿no? Hasta que llegó Frank Miller, realmente. Y es que Sí, Iron Man. cada quien le da le pone su esencia a lo que está presentando. En este caso son creaciones, ¿no? O sea, yo que como dibujante voy a presentarte estos personajes que tú me dices, que tú me inspiraste a hacer, ¿no? Ujú. Pero ahí acepto la cuestión de la co-creación, pero sí hay que darle más valor en ese aspecto de pronto, como ya lo dijimos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, con Frank Miller, él lo que hace es revitalizar Hasta el mismo Batman, ¿no? También, Todo, sí. todo lo que tocaba Frank Miller Tocaba, antes lo hacía tocaba. muy chingón. Sí, no, Ahorita ya incluso no. con sus dibujos. Sí, y realmente disfruta, volvió a ¿no? la vida un personaje muerto, ¿no? Daredevil era un personaje muerto en los cómics, ¿no? Se De vendía hecho, sí, ya mucho. casi estaba por cancelarse, ¿no? Es que no se vendía mucho, muy poca gente lo compraba. Tú lees los cómics de esa época, antes de Frank Miller, hicieron historias de la verdad para olvidarse, o sea, leí hoy y ni me acuerdo mañana, ¿no? Entonces de repente dices, pues es un número que nadie lo pelaba, muy mediocre las historias, muy mal escritas si quieres. Y de repente llega Frank Miller y no, lo reconstruye de Born Again, por ahí lo revive. Entonces dices, wow, te crea todo a tal grado que ya tenemos 3 series de él, ¿no? Ahorita, a tal nivel. Pero bueno, ese es... Bueno, y cerrando Eso ya me lo de los faltó. co-creadores. Yo mi punto, o sea, te digo, sí respeto y admiro un chingo a Stan Lee, pero simplemente el hecho de saber que cuando se pelea con Jack Kirby se va a DC Comics y te crea el Cuarto Mundo, te crea a Miracle Man, te crea a Darkseid, y dices, güey, ¿qué hizo después Stan Lee? Nada. ¿No? Perdón, pero nada, la verdad nada. O sea, Vivía de su nombre, que es cierto. Ajá. Vivía de la sombra que él provocó, es cierto. Pero realmente él no hacía ya nada, perdón. Entonces ahí es donde Es dices... que dices, bueno, sí, Jack ¿Qué Kirby pasó? pesaba mucho y no Pues tuvo sí. su reconocimiento en su momento. Por eso, en esa época, cuando pasó por ese detalle, mucha gente decía es que como que victimizaban a Jack Kirby. Es que Jack Kirby ya fue olvidado porque todo es de Stan Lee. Todo es Stan Lee y Stan Lee está acá. ¿Y Jack Kirby qué pasó? Bueno, o sea, tampoco ni lo hagan víctima
a él, porque realmente no sabemos ni cuál fue el pleito, o sea, no Ajá. estamos ahí, Claro. pero hay que saber qué pleito, hay que saber el juego de egos que hubo ahí, porque indudablemente te puedo sí, apostar son artistas. que hubo juego de Sí, egos, sí, o sea, sí, indudable, sí. sí, pues digo, ahí hubo juego de egos. Tanto Stanley ni el Jack Kirby no Pero eran lo pleitos. que es- El Jack Kirby era un geniudo. ¿sabes? Claro, pero eran los pinches egos tremendos, imagínate. Entonces, pero lo que es un hecho y lo que es real es lo que tú acabas de decir. Stan Lee y Kirby, ok, pum, chingón, lo que tú quieras. Se va Kirby y exactamente y Stan Lee y... ¡Ay, el abuelo! Y... Ya, pues su superpoder de Stan Lee es el carisma, ¿no? Se Estoy sabe de acuerdo. Es un gran vendedor. Estoy de fíjate. acuerdo. Ahí total, pues yo te dije, yo voy a extrañarlo definitivamente en sus cameos, porque el tipo era un carismático. O sea, era indudable que él mismo... No, pero aún así en entrevistas lo ves, o sea, es un cabrón que sabía envolverte, ¿no? O sea, Stanley tenía ese poder, o sea, envolvía a la gente, él se la creía tanto que te la creías tú, Sí, claro. ¿no? O porque sea, yo te creí en plasmaba, Marvel, sí, güey, te creo, todos te vamos a creer, ya, tú eres Marvel, ¿no? Pues, Entonces, ¿sabes? Su programa de los superhéroes. Bueno, el que sacaba en los Ajá, History Channel, de ¿no? la Buscando gente que era con- superhéroe, sí, sí. del pistolero. No, que este. superpoderes. Ajá. No, él se refiere al que, güey, es un cabrón que nada no sé cuántos metros sin respirar y Ujú. ya lo Que sacaron en su eran programa, mutantes, ¿no? eran como mutantes. Ajá. Todo eso también salió un güey que era un vaquero que disparaba tan rápido que no veías ni No, era un siquiera. sí, 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 es era un por- reality. sí, era ese- un- de ese había un programa. reality, ¿no? Antes hubo un reality para crear un nuevo superhéroe. Ajá, Sí, sí, sí. ajá. Y después vino este donde Era sale como ese si fuera un vaquero. concurso de cosplayers. Ujú. Entonces decías, yo soy el personaje tal, ¿no? Y les ponía a prueba, ¿no? Ajá. Ajá. Y la recompensa final era crear un cómic de ese fulano, personaje, ¿no? sí, Sí, así yo es. me acuerdo de ese. Son dos programas. Pues, Son dos Diferente. programas, pero el otro es el que como que solo No, va. ¿crees que puede ser un superhéroe? Creo que se llamaba el reality. Ujú. Y el Algo otro así. era superhumanos o algo así. Sí, superhumanos. Seguramente ahorita ya lo va a echar otra vez el History Channel. No lo dudes por ahí. ¿no? Sí, Y es que era divertido, o sea, nada más por ver a Stan Lee diciéndole a su... porque tenía como su achichincle, vete a Ve y buscarlos. búscalos. Ve a buscar Sí, ve a los buscarlos. mutantes y así empezaba el programa, ¿no? Y el cuate, sí, güey. Y Que era un salían güey de así. goma, ¿no? Sí, o sea, güey que lo que mandaron. tenían particularidades. Ahora como dice el meme, ahora yo espero que ya Kirby llegue. A ver. Hola, sí, papá, ya llegaste. ¿No has visto ese meme donde Sí. está ya Kirby así vestido Con como... Ditko también Ah, sí, esperándolo. a ver, Ahí viene ¿listo? Stan Lee. Ahí viene Stanley, ahora sí, papá. Pero bueno, luego de esa época donde ya no hace nada Stanley escribiendo, le dan chance de dedicarse a producir televisión. Ujú. Entonces él empieza como, no a vender derechos, que ni siquiera eran de él, desgraciadamente ni siquiera eran sus derechos, Es que era la época de... pero empezaba a buscar conectes. Por tu mismo carisma, vete a Hollywood, vete a los Claro, shows de televisión. claro. Entonces vende el Increíble Hulk, Oh, empieza a vender una serie también bien chafa que hubo de Capitán América. Bastante mala. El Spider-Man también estuvo con una sí, serie. ujú. O sea, de esas series terribles, la única buena, a mi gusto, era el Hulk. Increíble Hulk. ¿no? Más bien, ni siquiera que era buena, sino era la menos mala. O sea, Ah, sí era buena. era la menos mala, tampoco... Mira, no, tanto no, es no. así. Sí, para Bueno, esa época, bueno. y tanto así que yo todavía admiro más a Lou Ferrigno que la madre esa digital que vemos en el cine. ¿eh? Bueno, porque el Ferriño es de él, o Y sea, eso que es un hueco de mexicano. ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate. Pero ese güey sí era de él, o sea, el físico es de él. O sea, ahí sí no es de que a mí me pusieron con computadoras, o sea, el tipo era su físico. Yo me refiero a la presencia. Ah, ok. Aún así, ¿Sí digo, sí está bien, está cuadrado. Pero hay que ubicarnos. Sí, la serie era buena, pero tampoco era así la joya. Es que era el pero... cliché de esa época. Ah, o sí, sea, el indudable. héroe iba a diferentes lugares resolviendo Sí, sí, sí. No, problemas, es ¿no? que- Todos Y el eran así. reportero cazándolo. El auto increíble. Y la escena final, triste, con la musiquita y todo, y él siempre caminando solo, ¿no? Todavía lloras con ese tema, fíjate. Todavía. Sí, Pues yo no, pero sí estaba Oh, bonito. Pero ve, con todo eso, Stan Lee empieza a abrir. Es que era como un cabito de batalla de Marvel, ¿no? De Sí. alguna forma, güey. Eres Stan Lee, ve y preséntate como Stan Lee, te van a abrir la puerta. Claro, y vendes esto, ¿no? Tal vez no sea tan bueno, pero lo vas a vender porque eres Stan Lee. Claro, entonces tuvimos un buen de películas. Y de ahí vienen sus cameos también en sobre Hulk hubo, cosas, ¿no? esa serie tuvo películas. Esa serie de Hulk hubo películas. Hubo una película Pues con una Thor. sí, pues eran películas para la tele, ¿no? Ajá. Pero eran películas al final No de cuentan, cuentas. ¿no? Ah, Son sí, capítulos ahora antes, resulta, Sí, ahora sí. resulta. Tenían el mismo tipo de producción. Sí, indudable, pero eran películas, ahí Te estaba. la creías, ¿no? pero... Y ahí estaba Oye, el Thor. sí es cierto, estaba Thor, que era Estaba bien vikingo, Thor. y estaban sus carros Sus de charros. cerveza. Y Me acuerdo- Daredevil. Me acuerdo que en ese capítulo, en esa película, el mismo Thor le dice a Bruce Banner, dice, bueno, ¿y dónde puedo ir con hombres como yo? O sea, y le dice, ¿cómo hombres como tú? Pues sí, es que me quiero divertir. Y aquí estás tú, pinche flandengue, ¿qué voy a hacer? Y se lo llevo a un bar de motociclistas, y ahí el Thor cheleando y echando el maíz. Ujú. Aquí eso es lo que yo quería. Y dices, o sea, esa parte es genial, ¿no? Es muy divertida. Sí, el traje de Thor era bastante pitero, la verdad, estaba bastante por Como olvidar. dijo ella, adecúate a la época. No, está bien, pero No, así. así eran los 80. Sí, porque ¿verdad? no.
No eran los 70. No, cuando salen las películas que él dice ya Ya eran eran principios, Ya ochentas. eran al principio. 80s, no, ya eran 80s. Pero de todos modos, lo que pasa es que también era como que no muy bien visto todavía los superhéroes como tal. No estaban tan como Sí, superhéroes. no era el pues. boom de ahorita. ¿no? Ujú. Pero Sí, era, todavía se ve así como películas, sí, de fantasía para niños, así como que... es que ni siquiera esa, porque mira, no tenían la gran, obviamente ni tenían la producción para los efectos especiales y no podían hacerlo. Pues porque no se muy quieren arriesgar fastuoso. con un producto que ellos creían que no iba a vender. Porque en ese iba a ser momento. lo infantilizaría. Entonces le dieron ese como un toque más, pues para televisión y todo el público. Por eso está ¿no? mejor la del Capitán América. No, es cierto. El Hombre Araña, el Santo y... ¿Qué es el Capitán otro? El América, Capitán América. ¿no? Santo, Y el villano era Batman, el Hombre Araña. No es. No, El Santo el malo era era el santo. No, ¿no? el malo era el Hombre Hombre Araña. El Hombre Porque Araña. se junta el Capitán América y el Santo para derrotar al Hombre Ve Araña. la cara de Laura como esos El güeyes que cual, el Hombre Araña tenía Una un carro película para en moverse. Es una película película en real, Ajá. existe esa película. Aquí créanme. le vamos a poner el link aquí abajo. No, lo genial es cuando Sí, el sí, sí. santo se roba unos documentos y dónde se los va a guardar. El calzón. Pues en el Santo Calzón. Pues sí, o sea, es No, una no, estupidez. lo Sí, es una estupidez como no tienes idea. Estas esas películas sí, como de Bollywood, pero de las primeritas. de las primeritas, hechas así con 2 pesitos. Tienes que ¿no? ver escenas de esa cosa. Sí, es una cosa que dices, ¿qué es esto? ¿Quién se atrevió a hacerlo? Pues sí, La sí. conseguimos como a principios de cuando aquí llegaba el internet en los 90s. Más o menos, sí. En el 2000 y algo. Bueno. Y sin subtítulos. Entonces nosotros No, con lo visual era. O sea, aunque no pues, entendieras nada, ver nosotros, eso, nosotros dices, nos inventábamos ¿qué jalada estoy viendo? O sea, sí, porque se guardaban pinches sobres así en los calzones. Espérate, ¿cómo hizo eso? Fue el tamaño oficial. Ajá. no le raspaba. Ay, no se veía Lo bueno nada. es que nunca lo enrolló porque Sí, sí, me daría su miedo. pinche calzón era como la bolsita de Sport Bill y todo caía ahí. Haz rollitos y ven. Sí, luego se las ponemos para que vean dónde está esa cosa. Ya se llama Tres Hombres Valientes. O sea, Sí, es ahí, la internet lo encontrarán. Pero digo, pero al fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, realmente el sujeto, hasta eso hay que reconocerle, ¿no? Tuvo el carisma de, sin hacer nada, seguir vendiendo, seguir presentando y seguir siendo oye, un pero producto. sí, él sí escribía para las tiras cómicas de los domingos. De los periódicos. Eso sí, él sí lo escribía las historias. Y era sobre todo del Hombre Araña. Porque como que fue el personaje que él tenía más cercano. ¿no? Ajá, Como su... más entrañable tal Ujú. vez, ¿no? Ajá, Su que quería... pequeño. Sí, su Sí. favorito tal vez, ¿no? Y eran historias alternas a lo que conocíamos en el cómic. O sea, era su como versión para los diarios. Dominguera, ¿no? Ajá, Por decirlo. y yo los leía, me acuerdo porque los republicaban aquí en el Ovaciones, me parece. Y hasta tengo unos cuantos todavía de esos que los recorté. Sí, ya hace algunos ayeres. Ujú. Sí, pues sí. Sí. Oh, sí, recuerdo esas cosas. Sí, hace algunos ayeres, sí. Ahora sí. Pero ese es el impacto que tiene claro, como, indudable. como mínimo como creador, ¿no? O sea, como personaje de la historia de los cómics, de los más entrañables, ¿no? Yo creo que de los más importantes que ha tenido la industria, ¿no? Y actualmente ya era una figura del entretenimiento, ¿no? O sea, Ujú. como dice Laura hace rato, o sea, todo el mundo ya lo conoce. Ujú. O sea, se volvió en el viejito de los cameos, ¿no? El embajador de Marvel. Sí, indudable. Supieras o no supieras de cómics, o leyeras o no leyeras, sabías quién era Stan Lee, ¿no? Simplemente hasta decir, pues es el que creó a Thor, o el que creó a los Vengadores por las películas, ¿no? O sea, yo escuché gente así comentarios, se murió Stan Lee, ¿quién era? El que hizo Avengers. No más, pero viendo, recordado las películas, ¿no? Esa es la alusión que ellos hacen. Y te digo, porque dije, pues es gente que no lee cómics, no sabe nada, No. pero lo ubican al sujeto. Pero sabes que aquí lo padre es a los niveles que llegó, ¿no? Su influencia, ¿no? Y como tú dices, gente que no ha leído cómics, pero sabe de las películas, en ese momento. Sí, claro. Y que sabe de él porque lo ve los cameos en las películas. Y no falta quien llegó a preguntar en un momento, bueno, ¿y ese viejito quién es o por qué sale tantas veces, no? Ay, te volteas, cállese, Pendejo. Digo, porque llegó a pasar, o sea, yo me acuerdo, no me acuerdo en cuál fue, creo que en Iron Man 1, no me acuerdo, pero sí me tocó que una chica le preguntó a su novio, y bueno, ¿y por qué ese viejito sale? Ya lo he visto 2 veces, y sí, el chavo fue el que le dijo, no, mija, bla, 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 él es bla, bla, Yo bla, he bla. visto 2 veces Iron Man era la primera película, ¿no? Donde salía. Digo, no sé, no recuerdo cuál Los era. mitos de Pedrulo, ya sabes. Bueno, pues no. O sea, Iron Man es la primera Es lo que película no, de tío, no me Marvel. acuerdo cuál fue, no universo, recuerdo la si era primera Iron vez que Man sale. o Pues cuál el era. Iron Man 3, ya ves. No recuerdo, no, Iron Man 3 no, sí. La vi, fue una madre, pero bueno. Bueno, pero de los cameos actuales, bueno, en general, ¿cuáles les han gustado? No, yo me quedo con con los vigilantes, con Guato. De los- Para de- mí, de los guardianes, para ¿no? mí es el mejor cameo que Ese- tiene. A mí. yo también. No, mames, es que no sé si era porque no me lo esperaba. Porque dije, bueno, a ver qué va a salir con estos güeyes. La película me encantó, me entretenía, estaba yo así, qué chingón. Y de repente ves a
al vigilante, o sea que yo me quedé así de, no mames, es Guato, y baja la cámara contando y le historias. está contando Stanley. No, yo sí me quedé así de, su Pero puta espérense, madre. no se vayan. ¿Y todavía cómo no me acabo. voy? O sea, para mí ese es el cameo. Es que hay unos muy buenos y otros que Sí. están para chillar. ¿no? Sí, pero a mí, ese es el cameo de Stan Lee, ¿no? Por ejemplo, Ese. a mí también el de Iron Man 1 me gusta mucho, que es Hugh Hefner según él. Ujú. ¿No? ¿Cómo estás, Jeff? Se voltea Y y se dice voltea. Stan Lee. O en la película Los Cuatro Fantásticos, Que que es llega a el la boda. cartero. No, cuando llega a la boda y es que soy Stan Lee. Ah, qué buen chiste. Lárguese de aquí. Ese me gusta mucho. ¿no? Ok, está bien, pues sí. En la 1 es el cartero que le Es lleva el cartero Willy. sus deudas. Sí, pues, Dice, tenga, señor Richard, más deudas. Está bien, pero también la primera de Sam Raimi, que nada más se acerca A jalar una a niña. una muchacha, creo, niña, niño, que es cae un en niño la que Es piedra. que repite el mismo en dos películas. En dos salva a una persona. En una es una señora y en otra es un. Con Daredevil lo detiene Daredevil para que no se pase. Ese es muy bueno choque, también. lo No, que atropella no lo porque atropellen. él va con el periódico y el niño Daredevil nada más Después con el del bastón bastón y ya se detiene y le va. ¿Qué pedo? ¿Me detuve o qué? Ajá. En la mala de Daredevil, ¿no? Del Batfleck. Pues está bien. O sea, pues, son cameos. no, Ya o sea, hablamos de nomás las películas comenté, ¿no? porque salimos peor. No, Sí, sí, sí. no. ¿No? No, o sea, nada más comenté que ahí también salen ese es el cameo con él. Digo, pero para mí es con los Guatos, ¿no? A mí sí, ese es para mí su cameo, ¿no? Para mí es como su despedida de gracias, Stan Lee, y aquí está tu cameo, ¿no? Qué chido, ese es a mi gusto. Hay muy buenos, como dices, exacto. Está el otro con Hulk, que va con Lou Ferrigno, también, que son los guardias de seguridad del edificio, donde va entrando Bruce Banner y ellos van saliendo, ¿no? Ajá. Y ves a Lou Ferrigno con el traje de policía y el otro igual de guardia de seguridad, perdón, ni Ajá. siquiera son policías. Y le va diciendo no sé qué chingados Stan Lee a Lou Ferrigno, ¿no? Y dices, qué cagado, no nada más es Stan Lee. También salió Lou Ferrigno haciendo el guiño a Hulk, ¿no? Dices, chido, se agradece. O cuando se echa su chela con sangre del Hulk, ¿no? De la De 1 de Guaraná. An Lee, ¿no? Sí, que No, toma. es en la segunda. No, en la uno. No, la de es la Norton segunda. esa. Ajá. Cierto. En la de cierto. Dan Lee no Sí. sale. No, la de Ang Lee es La de An Lee es la de Hulk con Hulk. Lou Ferrigno. Ajá. Sí. Y en la 2 es cuando se toma la bebida Que con la tiene sangre. sangre. Guaraná Ah, con. el Y su Guaraná. cambio en Los Simpsons también. Bueno, es un capítulo de Los Bueno, Simpsons, está bien sí. chingón. Llega hasta salió en Los Simpsons, ¿no? También. Salió en Big Bang Theory, que te encanta. No, ahí sí no me acuerdo. Ahí sí van solos. También No sale en la recuerdo. película con Kevin Smith, ¿no? La de. Smart Rats. Ujú, que No, le ahí da sí. consejos. Big Bang ¿no? Theory no sé. No, ¿Nunca he lo visto. viste en No, Big Bang Theory? nunca lo vi. Nunca vi ese capítulo. Heroes también sale. No me acuerdo en Heroes. La neta no. Y ni Bueno, si- ya en ni Big siquiera- Hero 6 también, la animada de Disney, también sale. No, sí. Sí. Ah. Recientemente, en la última de los Titanes, la animada también. Bueno, sale pero su nosotros ya cameo. dijimos. Yo ya dije mi cameo. Tú dijiste el tuyo, pero el de ustedes. ¿y ustedes qué de veras? O sea, yo ya dije el mío No, yo hasta también, 2 veces. A mí también me gustó mucho ese donde no, fíjate que, pero espérense, no se vayan con Guatú, ¿no? Que así como Mira cómo me que hasta voy. ponen cara de que así de ay, este güey, ya. Este viejito, ya Ya nos hartó. Ay, que hay que se quede, ¿no? Que son los guardianes y Los los vigilantes. vigilantes, ¿no? Ese me gusta mucho. También el que me gusta bastante es el de la primera, de la segunda trilogía, bueno, ni siquiera trilogía, de Mark Webb, de La Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man, que está peleándose el Spider-Man con el lagarto y anda dando vueltas el Stan Lee con sus audífonos, ¿no? Y así ni los pela. En la biblioteca, están en la biblioteca. Ajá. Eres un bibliotecario y están atrás Y peleando. ni se ¿no? da cuenta y él anda. O sea, él nomás está parado, no se mueve. No, sí se mueve, está se mueve. arreglando los libros. Está acomodando los libros y él pero está bailando. Él es lo que está haciendo es que está bailando así. No se mueve. No, es que entra en primer plano y luego sale, ¿no? Sí, por Y eso. la batalla está de fondo. Sí, porque de hecho, incluso avientan algo y el Una mesa. Spider-Man, ajá, la jala con con la red y él, porque él se mueve no le pega, pero no se da cuenta porque trae los audífonos. Es que a nadie le gustan esas películas, Las de Amazing Marvel. Spider-Man, no. por eso. Pero a mí me gusta mucho eso porque porque no hacen nada más que moverse, ni siquiera hablan. Pues en cuáles hace algo. Pues en los demás se hace, por ejemplo, un chiste o dice una frase o algo. Bueno, ya ves que en Deadpool es el DJ del Table Dance, ¿no? Ujú. Está bueno. Sí. Tú, loco. Yo creo también cuando estaba, porque aparte con Deadpool es así como algo más nuevo, ¿no? Que no estamos como acostumbrados a, por ejemplo, a todo lo que de los Cuatro Fantásticos y así. Entonces verlo así como con ese personaje que a lo mejor es no de él, ¿no? O sea, así como de lo que de su tiempo y verlo así como interactuando con algo nuevo, era como esta parte como de complemento de que también le está dando como que la bendición al producto, ¿no? Así como de, también Stan Lee está aquí, ¿no? O sea, Tiene la venia. tiene la bendición. Fíjate, eso es también curioso, porque obviamente en el mundo friki hay pues que desgarran las vestiduras por cualquier cosa, ¿no? Entonces cuando apareció como cameo en Capitán América, todo el mundo así de, no, él no lo creó, ¿por qué Sí. está ahí?
es un producto de Marvel, ¿no? Y como dices, él no tuvo nada que ver con Deadpool, pero es Pero una está forma ahí. como de que, güey, Ajá. tienes que estar porque es Sí, una porque cosa de es Marvel, ahí, claro. ¿no? Es como Entonces, el eso está padre padre. Eso está bueno. Por eso ahorita en la película del Titans Go que sale, dice, güey, pero esto no es una película de Marvel, ¿no? O sea, ya es hasta burla del Sí, de es esto, ¿no? O una sea, su burla, un impacto. homenaje, sí, lo que quieras, ¿no? Pero ahí está, ahí salió, y dices, qué cagado, ¿no? Sí, como le dicen, ¿no? El rey de los cameos, ya Stan Lee, ¿no? Ya, sí. Sí, yo creo que sí le ganó a Hitchcock, ¿no? En cameos, ya. O sea, Pues, fácil. sí, porque ¿cuántas películas tiene? O sea, pues Marvel fueron 20 ahorita, ¿no? Ujú, Y échale las de X-Men, y échale las de Spider-Man antes, y series que hay, infinidad de videojuegos también, ¿no? Series animadas. En juegos de mesa. ¿Juegos de mesa sale Stan Lee? Hay un juego de mesa que se llama HeroClix y está Stan Lee, está su figurita. Neta, ay, esa sí no me la te la voy sabía. a traer. Si No, quieres los la traigo. pops de Stan Lee Los pues, pops de también. Stan Lee. O sea, de todo hay cosas de Stan Lee, Ay, ¿no? de Stan Lee. Kilos y Hot kilos. Toy ¿no? seguramente debe haber algún Stan Lee ahí grandote. A lo cosa que debe de estar. Puede ser. Pero ¿O bueno, va a salir? salud por. Sí, Por Stan Lee. por nuestro cabecita de algodón. Digo, el rey ha muerto, larga vida al rey. pues sí. No, el rey era Jackie B. Lo sé, pero pues es una frase que sí se dice. Larga vida. El rey ha muerto, larga vida al rey. Y se revuelca Jackie en su tumba. ¿Sí? Malditos. Sí, salud por Stan Lee. Y gracias por todo. Ok. Hasta la vista, ¿cuántas? ¿Algo quieran añadir ya para despedirnos de este podcast que fue exclusivo de Stan Lee? Pues sí, pues lean, sigan leyendo cómics, sigan empapándose. Igual y Sigamos pueden viendo. hacer, ¿no? Otro Stan Lee. Igual pueden hacer. No es nada poco factible. Y ahora hay que esperar los cameos que nos faltan por ver de Stan Lee, que hay que disfrutarlos porque ya son los últimos. Aparte, nada más sacan su fotografía, ¿no? Así la foto, ahora sale la foto de Stan Lee, ¿no? Pues sería cabrón que lo construyan digitalmente, ¿no? Para Así otras como las películas. No, ya no más. En la Ya, siguiente, chole, sí. ya déjenlo hasta descansar, ya ni muerto lo van a dejar descansar. Ya. Seguramente van a encontrar una Con foto. una vez que lo hagan en Spider-Man, para que se despida con Spider-Man, estaría genial, ¿eh? A ver, Estaría habrá que ver. bonito, que Sí, con Spider-Man sí. sea su último cameo. Pero Estaría hay que padre. ver, hay que esperar esos cameos y pues, adelante, ¿no? Y sí, pues gracias por todo, Stan Lee. Ey, Ahora, pues ya no sé. Excelsior. Próximo podcast del Freak Show. A ver si en 15 días. Ah, no, en 15 días es Car Capital. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pueda pasar en 15 días? Si grabamos podcast o antes. Pero esperemos que estemos aquí y sigamos aquí. Y no alcancemos pronto a Stan Lee. Y si no llegamos un especial de la Car Capital Fest. No sería mala idea. ¿No? No sería mala idea. Con el frío toluqueño y unas tortas de chorizo. Huevo. Bueno, el frío toluqueño ya estamos casi igual aquí en el México. o sea, no es nada, nos ¿eh? falta, No, créeme ¿eh? que no. Pero bueno, ¿Ya? gracias. Sí, está muy cabrón. Pues, como dice el osito, léanos en nuestras redes sociales. Ah, sí, Facebook, Mándanos Twitter, Facebook, Instagram. Ya ves que todos como Monsters and Geeks, Monster N Geeks. A Lautrec también síganla. Lautrec 13 13 en Facebook e Instagram y Lautrec en Twitter. Perdón, fui yo la distraje. Sí, Lo siento. Bye, Chayito. Sale. Auf Wiedersehen.